Nueva York es una ciudad en la que parece haber cafeterías en cada esquina. Y yo, Víctor Abarca, tu New Yorker favorito, adicto al café y a la tecnología. Así que en los últimos 5 años viviendo en la ciudad he probado unas cuantas. He encontrado las mejores cafeterías de esta ciudad. Y hoy quiero enseñarte cuáles son mis favoritas tanto en Manhattan como en Brooklyn. Y como hace este día tan espectacular, me parece que es la excusa perfecta para hincharnos a café. Nuestra primera parada es en esta cafetería Variety, que tiene diferentes ubicaciones en Nueva York. La cadena abrió en 2008, pero esta de aquí, que se encuentra en Upper East Side, es una de mis favoritas, sobre todo porque me parece que es súper mona la tienda por dentro. Es una de esas cafeterías donde cada taza sabe a gloria. Después de haber gastado en cafeteras, molinillos y accesorios lo que cuesta un Mac Pro para hacer café en casa y seguir haciendo un café mediocre, cuando me sirven un buen café, créeme que lo disfruto y lo valoro. Variety Coffee abrió sus puertas en 2008 y la ubicación original es en Williamsburg, mi barrio. Tienen varias ubicaciones en Manhattan y Brooklyn, pero esta de aquí es una de las más bonitas. Si vienes por esta zona, que es muy probable, apúntate a este lugar, pero realmente disfrutarás de una buena taza suya en cualquiera de las 8 cafeterías que tienen. Buen café. Ahora nos vamos a una de las cadenas que más está creciendo en la ciudad. Y no es Starbucks. Y mientras busco dónde está mi siguiente cafetería, utilizo el móvil, Google Maps y mi plan de datos para encontrarla. Y aquí es donde quiero hablarte de una de las aplicaciones más útiles que he probado en muchísimo tiempo. De hecho, llevo utilizándola más de 1 año y medio, incluso antes de que se convirtiese Saily en el sponsor de este vídeo. Saily es una maravilla para cuando viajas. Para los que no lo saben, una SIM es como una tarjeta SIM digital que ya está dentro de tu teléfono. No tienes que andar cambiando tarjetitas físicas, es muy cómodo. Simplemente eliges el plan de datos cuando vas a ir al país, lo instalas en tu teléfono y listo, ya tienes internet donde sea que vayas. Y sin tener que pagar esas tarifas de roaming que son a veces una locura. Yo la uso siempre que voy a España y me ha salvado la vida muchísimas veces. De hecho, también cuando fui a Brasil y en el viaje del año pasado a Perú la usé y fue una gozada no preocuparme por la conexión. Siempre se la recomiendo a mi familia de España, también cuando vienen a visitarme aquí a Nueva York, y les encanta por lo fácil que es. Y lo mejor es que si tienes un iPhone XS en adelante ya tienes la SIM instalada. Realmente la mayoría de los teléfonos modernos ya la tienen, así que lo único que necesitas es descargarte esta aplicación. Voy a dejarte además este código único para que tengas un descuento exclusivo del 15% en tu plan de datos y que así puedas encontrar tu siguiente cafetería en la ciudad que visites. Primera vez que probé Blank Street Coffee fue casi por accidente. Iba con Eloy camino del IKEA de Red Hook, que está al sur de Brooklyn, y necesitaba mi dosis de cafeína y encontré así de pronto esa cafetería. Esperaba un café normal y me encontré con uno de los mejores que había probado. De nuevo, Blank Street Coffee comenzó en Brooklyn en 2020, pero hoy puedes encontrarlos por toda la ciudad, incluso en Londres, y aunque sí, han abrazado la moda del matcha, yo sinceramente me quedo por su café. Quizás esta no sea la mejor ubicación de todos los Blank Street Coffee, que está bien. Además piensa que estamos ahora mismo en Upper East Side. No me quiero ni imaginar cuánto cuesta el metro cuadrado de alquiler de un sitio como este. Sí, hay que decir que hacen un muy buen café. Me alegro mucho de que les esté yendo muy bien a esta gente. Vámonos, camino. Y como es verano, prefiero tomarme un ice latte, que realmente es lo mismo que un latte tradicional, lo que pasa que le echan hielo. Y a mí personalmente me gusta más incluso que el latte caliente. A veces en invierno me pido también el ice latte. Y sí, los baristas se quedan un poco diciendo... Te recomiendo mucho que cuando vengas a Nueva York, en lugar de estar buscando Starbucks, que son cadenas que al final puedes encontrar en cualquier parte, eches un ojo a la de Blank Street Coffee o a todas las que te estoy dando, o por ejemplo la siguiente a donde vamos a ir, que es Joe's Coffee, que es uno de mis favoritos, porque creo que merece la pena probar cafés diferentes, es muy guay. Vamos a esta, a Joe's Coffee. Esta es de mis favoritas, como te decía antes, y está en West Village. Vamos a pillar el metro. Menos mal que voy a hacer este vídeo en un par de días, quizás 3, porque se me va a dar un paro cardíaco de tanta cafeína.
Sé que este vídeo es sobre café, pero esta de aquí es la mejor heladería de todo Nueva York, Van Leeuwenhoek. Hay varias por la ciudad, empezaron con un camión y mira cómo están. Tienen unos locales siempre espectaculares. West Village es uno de los barrios más icónicos. Aquí es donde está la casa de Carrie, de Sex and the City. Es donde supuestamente estaba el edificio de Friends, aunque esa serie se grabó en Los Ángeles, pero fingían que estaba en este barrio. Y fue uno de los barrios que estuvo más en auge durante los 90s, primeros 2000, y ahora mismo es prácticamente imposible hacerse con un local o con una casa, porque son verdaderas mansiones de 25 millones de dólares lo que cuestan. Entonces, que haya cafeterías y tiendas más pequeñas me parece una pasada, y la mayoría de ellas suelen tener bastante historia porque es previa a todo este auge. Y es muy probable que vengas a este barrio porque es el típico que sale también en las guías. Y oye, tomarte un café en una de las mejores cafeterías, o al menos en una que tiene una historia bastante guay, me parece un puntazo. Por un momento temí que habían cerrado la cafetería, pero no, está ahí. Y lo que me gusta más es que tiene un banquito justo fuera. Me he hecho un amigo aquí. Creo que está entre mis tops de cafés. Llevo años viniendo a esa cafetería. De hecho, en el vídeo que hice sobre la Van Move, una de las paradas era justo aquí. Y mucha gente cuando viene a Nueva York les suele recomendar este sitio. Para mí es uno de los grandes rincones ocultos de esta ciudad. Lo curioso es que esta cafetería comenzó hace más de 20 años justo en esta esquina. Y se han ido expandiendo por Nueva York. Creo que ahora mismo tienen como 8 o 9 locales. Y uno de ellos está en el Parque de Bryant. Que por cierto, en invierno, cuando hace mucho frío, ese puestecito te da la vida. La vibe que tiene el local es muy rara de encontrar en Nueva York porque es un sitio en el que sí que te invita a sentarte, a tomarte tu café tranquilamente y a charlar con tus amigos. O sea, eso no es tan habitual en la ciudad. ¡Wow! Estas casas. Muchos vídeos de YouTube hay que hacer para lograr eso. Vámonos a por la siguiente cafetería. Vámonos a Soho. Soho es otro de esos lugares por los que pasarás sí o sí cuando estés en Nueva York. Sus calles icónicas, sus fachadas con las escaleras de incendio y esas tiendas de diseñadores. Me has visto 1.000.000 de veces en Soho y aquí es donde suelo hacer las reviews, por los planos tan bonitos y las calles tan icónicas. Y aunque aquí las cafeterías no son tan abundantes, entre otras cosas por el coste de alquiler, hay algunas muy buenas opciones. En el corazón de Soho está Manhul. Este local estuvo cerrado después de la pandemia, pero volvió con fuerza. Aquí puedes sentarte, relajarte, y eso en Nueva York, créeme, vale oro. Que lo terminas pagando con el precio del café, también te digo. Decidí ir a por un Iced Coffee esa mañana de grabación con José. Y aunque no soy muy fan del café solo, esta vez tengo que decir que me gustó. Una curiosidad es que los fines de semana, los croissants de Manhul vienen de otra cafetería a la que te voy a llevar ahora. La siguiente cafetería está en Brooklyn, más en concreto en Bushwick. Esta es una de mis cafeterías favoritas, pero es verdad que está en una zona de Brooklyn a la que quizás dirías, no voy. Sin embargo, se ha convertido como una especie de referente internacional. De hecho, muchísimos adictos del café que sigo en redes siempre están con esta cafetería con Sei, no sé qué. Y la verdad es que inicialmente yo era bastante escéptico porque dije, es café. Pero cuando vine dije, entiendo todo el hype. Además he quedado esta mañana de verano con mi amiga Yuka. Sei es una cafetería que mezcla el concepto de warehouse de Brooklyn con esa estructura diáfana, luz interior, paredes de ladrillo pintado con plantas y café. Aquí puedes sentarte, disfrutar y ponerte al día con los amigos. Aunque el café te cueste casi $8 y hayas tenido que pillar la línea L para llegar hasta aquí, créeme que si te gusta el café vas a disfrutar muchísimo de este sitio. Muy bueno. Sei se está convirtiendo en una referencia muy rápidamente. Y bien, después de ese café, y como uno no lleva ya suficiente cafeína en las venas, menos mal que me he dado unos cuantos días para grabar este vídeo, fui con Yuka a otra de las mejores cafeterías que existen, que es
La Cabra. Y aunque hay un local también en Manhattan, esta de aquí es la original que da servicio a todas las cafeterías de Nueva York. Realmente esta viene de, creo que es de Noruega o Finlandia, pero donde tú están todas las cosas es aquí en este sitio. Tiene un rollo muy japandi, y es que efectivamente su origen es en Dinamarca, pero aquí se ha vuelto tremendamente famosa. Las dos ubicaciones, tanto la de Soho como la de Bushwick, son muy bonitas. Creo que esa es de mis cafeterías también favoritas, pero eso lo he dicho también con las anteriores, ¿no? La de Manhattan también está muy bien. Ahí fue donde hice la review del iPhone 16 Pro y en esta localización también es muy bonita, te la recomiendo muchísimo. El café es un poquitín caro, un croissant y un café me ha costado, creo que han sido $14, un poquito caro, pero merece la pena, sobre todo si vas a pasar un ratito ahí. Tienen muy buen café y sobre todo unos croissants increíbles. Están tan buenos que la cafetería Manhul, de la que te hablaba antes, vende estos los fines de semana. La de Manhattan es perfecta para Instagram, pero si quieres café de verdad, ven a esta. El merch. Estas son algunas de mis cafeterías favoritas de Nueva York. En la ciudad que nunca duerme, el café quizás tenga algo que ver con esto de aquí. Y desde el típico café de bodega hasta cafeterías más refinadas, si hay algo que une a los neoyorquinos es la pizza y el café. Todo el mundo tiene su tienda favorita de trozos de pizza. Y todos tenemos nuestra cafetería favorita. Por cierto, he decidido compartir algo contigo. Un mapa de mis cafeterías favoritas en todo el mundo. Las de aquí de Nueva York, las de Madrid, Lima, Ciudad de México. Te dejo el enlace a Google Maps en la descripción. Pero antes de que se me olvide, una cosa más. Tengo que contarte cuál es mi cafetería favorita de todo Nueva York. Y se trata de Partners Coffee. Esta cafetería, además, tienen su fábrica, o donde tú estás en el café, en el mismo Williamsburg. Y que una cafetería tan buena esté tan cerca de mi casa hace que, obviamente, no pueda ser objetivo al 100% a la hora de decirte eso. Partners la descubrí hace unos 4 o 5 años cuando vivía en el Upper West Side y viajaba en bici hasta Williamsburg para relajarme. Recuerdo sentarme con un café en la mano, pillar una galleta de una tienda que está al lado y pensar, algún día viviré en esta zona. Y unos años más tarde he terminado viviendo cerca de mi cafetería favorita. Así que cuidado con lo que deseas porque puedes lograrlo. Aquí hacen uno de los mejores lattes que he probado. La cafetería es muy bonita, me encanta la iluminación que tiene y además que en esta propia ubicación hacen el café que luego se termina distribuyendo a un montón de tiendas. Y por cierto, el café que yo suelo moler en casa suele ser de Partners. Café 10 de 10. Está muy bueno. Esta ciudad es gigantesca y a veces puede parecer desconectada. Todo el mundo tiene algo que hacer o algún lugar al que ir. Por eso, sentarse unos minutos a compartir una taza de café con tus amigos es un acto de cariño y de conexión. Nos vemos en el próximo vídeo.